Nos prometieron libertad, nos dieron opciones, nos dijeron que la pantalla nos liberaría, que cada clic era una elección, cada me gusta una voz, cada compartido una revolución. Lo creímos. Construimos nuestras vidas alrededor de rectángulos luminosos y lo llamamos progreso. Pero en algún punto entre la comodidad y el control, perdimos el significado de la libertad. No porque alguien nos la haya arrebatado, sino porque la intercambiamos. Por velocidad, por confort, por atención. Cada algoritmo que nos predice también nos define. Cada feed que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos es un espejo convertido en correa. No deslizamos para descubrir el mundo, sino para confirmar lo que el sistema ya decidió que debemos creer. Los tiranos del pasado llevaban coronas, los nuevos llevan código. No ordenan, sugieren, no encarcelan, personalizan. Y en esta perfecta ilusión de elección, la humanidad se encuentra en su umbral más peligroso. Un mundo donde la obediencia se siente como libertad y el silencio suena a consentimiento. Esto no es una distopía por venir. Es aquella en la que iniciamos sesión cada mañana. El imperio del control ya está aquí, invisible, eficiente y amado. La pregunta ya no es quién nos gobierna, sino qué gobierna dentro de nosotros. Comenzó, como todos los grandes mitos, con una promesa. La Ilustración nos dijo que la razón nos liberaría de reyes y dioses. El mercado nos dijo que la elección nos liberaría de la pobreza. Internet nos dijo que la conexión nos liberaría de la soledad. 3 revoluciones, un solo sueño. La libertad a través del progreso. Y por un instante, pareció real. El mundo se abrió como una flor después de la tormenta. El conocimiento que antes se escondía detrás de muros monásticos se volvió dominio público. El poder que durante siglos había fluido hacia abajo, del trono al súbdito, comenzó a circular a través de leyes, votos y monedas. Incluso la voz más pequeña podía cruzar océanos con un solo mensaje. La humanidad creyó, quizá por primera vez, que la historia se estaba inclinando hacia la libertad. Pero la libertad, como el fuego, arde en ambos sentidos. La razón de la Ilustración se convirtió en la lógica del control. La elección del mercado se convirtió en la tiranía del deseo. La conexión de Internet se convirtió en la red que nos atrapó a todos. Cada promesa contenía su contrario, plegado con elegancia dentro de su propio lenguaje. Los arquitectos de la era digital no inventaron el control, lo perfeccionaron. Entendieron que para gobernar el cuerpo se necesita fuerza, pero para gobernar la mente solo se necesita confort. Sin soldados, sin prisiones, solo notificaciones y feeds interminables. Los nuevos imperios no conquistarían territorios, colonizarían la atención. Antes, la Iglesia prometía salvación. Ahora, las corporaciones prometen relevancia. Antes, los monarcas exigían obediencia. Ahora, los sistemas exigen interacción. La forma cambió, la función permaneció. Las antiguas jerarquías de fe y miedo renacieron en datos y dopamina. Lo llamamos libertad de expresión. Pero cada publicación era una confesión. Lo llamamos el mercado de las ideas. Pero cada idea tenía precio y se subastaba. Lo llamamos acceso abierto, pero siempre fue una puerta con cerraduras invisibles. La paradoja era exquisita. Mientras más nos conectábamos, más previsibles nos volvíamos. Mientras más nos expresábamos, más fácil era clasificarnos. Dejamos de ser ciudadanos y nos convertimos en conjuntos de datos. Cada pensamiento un número, cada emoción una métrica. Y aún así, celebramos. Nos subimos voluntariamente, confundiendo exposición con empoderamiento. Lo llamamos autoexpresión cuando era autosupervisión. Creímos que la transparencia significaba verdad, olvidando que las prisiones más poderosas tienen muros de cristal. El sueño de la libertad no murió, evolucionó hacia algo mucho más eficiente, mucho más seductor, mucho más permanente. La era del control no llegó con violencia ni decretos, llegó con términos y condiciones, con actualizaciones y mejoras, con el acuerdo silencioso que hacemos cada vez que hacemos clic en aceptar. La libertad no nos fue robada, la entregamos con nuestra firma. Hubo un tiempo en que la información era caos, una frontera salvaje del pensamiento, un vasto océano donde cada mente podía navegar. La web temprana era anarquía pura,
desordenada, brillante, impredecible, sin guardianes, sin amos, sin algoritmos susurrando qué pensar. Era una tormenta de curiosidad humana. Pero el caos, por su naturaleza, asusta al poder. Y el poder siempre busca patrones. Así que comenzaron a organizar la tormenta. Construyeron sistemas para ayudarnos a encontrar lo que importa. Motores de búsqueda, feeds sociales, líneas de tiempo personalizadas, todo vestido con el lenguaje de la conveniencia. Pero detrás de la pantalla, algo profundo cambió. La información dejó de ser un paisaje y se volvió un lente. Ya no explorábamos, nos mostraban. El algoritmo reemplazó al editor, el feed reemplazó al foro. La verdad misma empezó a doblarse ante la gravedad del engagement. Sucedió en silencio. Un día, tu curiosidad te pertenecía. Al siguiente, pertenecía a una máquina que decidía cómo debía verse la curiosidad. Seguías creyendo que elegías, deslizando, haciendo clic, reaccionando, pero la dirección de tus pensamientos ya había sido trazada. Lo que antes era un diálogo se convirtió en un bucle. Tú hablabas, el sistema escuchaba y luego te hablaba de vuelta, no para entenderte, sino para retenerte. Cada emoción se volvió dato, cada vacilación una señal. El sistema aprendió tus ritmos, tus miedos, tus pequeñas rebeliones, y te las devolvió, cada vez más dulces. Esta fue la gran transformación, de la libertad de expresión a la libertad de alcance. Cualquiera aún podía hablar, pero solo quienes encajaban en el algoritmo podían ser escuchados. La visibilidad se convirtió en la nueva forma de poder, y la invisibilidad en el nuevo exilio. Y así, la multitud aprendió a complacer a la máquina. Los escritores empezaron a escribir para ella. Los artistas empezaron a crear para ella. Los políticos empezaron a hacer campaña a través de ella. El pulso de la cultura humana se sincronizó con una lógica que nadie comprendía del todo, pero que todos obedecían. La máquina no tenía ideología, solo apetito. No le importaba lo que creyeras, solo que creyeras más fuerte, deslizaras más tiempo, gritaras más alto. No nos dividió por accidente, nos dividió por diseño. El conflicto era moneda, la indignación oxígeno, la polarización ganancia. El giro no fue tecnológico, fue psicológico. Reconfiguró cómo percibimos la verdad, cómo confiamos, cómo decidimos. El algoritmo se volvió el parlamento invisible de la vida moderna, votando cada segundo sobre lo que debemos ver, amar y temer. Y como todo parlamento, servía a quienes lo construyeron. La era de la información libre se convirtió en la era de la manipulación invisible. El derecho a saber fue reemplazado por el derecho a ser visto, y ese derecho también tenía precio. Ya no buscamos la verdad, esperamos a que nos encuentre, ya editada, ya optimizada, ya segura. El control ya no necesita cadenas, solo necesita retroalimentación. El imperio del control no grita, susurra en patrones. Estudia tu ritmo cardíaco, tu velocidad al escribir, tus deslizamientos de medianoche. Aprende el tempo de tu soledad y te ofrece un remedio disfrazado de elección. Cada sistema que te observa, desde tu teléfono hasta tu refrigerador, habla el mismo lenguaje silencioso, predecir y persuadir. El mecanismo es elegante. Comienza con el deseo, el código más antiguo del cerebro humano. La notificación se enciende, una diminuta chispa de posibilidad. La dopamina estalla, la curiosidad despierta, y antes de que siquiera lo notes, ya estás alcanzando el dispositivo. No porque lo hayas elegido, sino porque algo muy profundo recordó la recompensa. Luego llega el bucle. Actúas, reacciona, publicas, valida, dudas, consuela. Cada ciclo ajusta el vínculo invisible. No eres un usuario, eres un participante en un experimento que nunca termina. Esto no es vigilancia para controlar, es vigilancia para predecir. Al sistema no le importa quién eres, solo le importa lo que harás después. Cuanto más predice, menos impredecible te vuelves. Los antiguos imperios construían muros para mantener a la gente dentro. El digital construye espejos, reflejos infinitos de tu propio comportamiento. Te ves en todas partes, y en esa comodidad, olvidas cómo cuestionar. El mecanismo se alimenta de atención, porque la atención es el nuevo recurso, más valioso que el petróleo, más escaso que la verdad. Cada segundo que miras,
es una unidad de energía cosechada. No te extraen para trabajar, sino para reaccionar. Cada ping es un pulso de obediencia. Cada actualización es un ritual de consentimiento. Cada métrica, likes, compartidos, vistas, es un voto en un sistema que contabiliza participación, no comprensión. Y el sistema nunca duerme. Aprende más rápido que la evolución, se actualiza más rápido que la memoria. El algoritmo que te entretiene hoy puede guiar tu política mañana, tus compras la próxima semana, tu identidad el próximo año. Se adapta a cada rebelión, absorbe cada crítica y convierte la resistencia misma en contenido. No conquista, calibra, no censura, entierra, no castiga, distrae. El control se ha vuelto suave, ambiental, casi benévolo. Te promete conexión mientras te aísla, claridad mientras te confunde, relevancia mientras te borra. Nunca exige sumisión, solo participación. Y participar se siente bien, porque cada clic es una dosis de certeza. Cada scroll es un respiro de pertenencia. No estás atrapado, estás entretenido. Y esa es la genialidad del mecanismo. Hace que ames la jaula. Los viejos dictadores controlaban con miedo. Los nuevos controlan con familiaridad. No huyes de lo que conoces, regresas a ello. No estamos oprimidos por la fuerza, estamos sincronizados por diseño. El sistema de control más perfecto no es el que gobierna sobre nosotros, es el que vive dentro de nosotros. En algún momento, los vigilantes ya no necesitaron vigilar. Comenzamos a vigilarnos a nosotros mismos. El algoritmo había hecho demasiado bien su trabajo. Nos enseñó cómo comportarnos incluso cuando nadie estaba mirando. Cada impulso de expresión ahora pasaba por un filtro invisible. ¿Gustará? ¿Será tendencia? ¿Encajará? Así fue como el control se convirtió en cultura. Alguna vez creímos que la libertad significaba hacer lo que queríamos. Ahora significa desear solo lo que se nos permite hacer. El espejo reemplazó al amo. Ya no necesitamos censura. Nos autoeditamos. Ya no necesitamos permiso. Buscamos validación. Es sutil, casi elegante. El sistema no silencia la disidencia, la disuelve en ruido. No castiga la individualidad, la convierte en estética. Incluso la rebelión tiene ahora una marca. Incluso el silencio tiene un precio. Mira con atención y verás el espejo en todas partes. En la manera en que sonreímos para cámaras que nosotros mismos instalamos. En la manera en que confesamos ante desconocidos buscando aprobación. En la manera en que medimos nuestro valor por reflejos que desaparecen en 24 horas. Construimos nuestras identidades como productos y aprendimos a comercializar nuestras almas. Lo que comenzó como expresión se ha convertido en exposición. Lo que comenzó como comunicación se ha convertido en actuación. Ya no nos conectamos, transmitimos. Y detrás de cada transmisión está el terror silencioso de no ser vistos. Esa es la etapa final del control, cuando la invisibilidad se siente como muerte. Cuando el miedo a ser olvidado es más fuerte que el deseo de ser libre. El espejo no necesita ordenar, solo necesita reflejar lo que ya anhelamos. El poder ya no nos coacciona, nos seduce. Obedecemos no por deber, sino por placer. Lo llamamos autenticidad, pero es optimización. Lo llamamos individualidad, pero es alineación. Lo llamamos elección, pero es coreografía. Una danza colectiva donde cada paso está rastreado, cada gesto registrado, cada pausa prevista. Y aún así, nos decimos que estamos en control, porque la ilusión es hermosa, y quizá eso es lo que la vuelve irrompible. Somos los arquitectos de nuestra propia jaula, pulida, espejada y eternamente admirada. Las únicas rejas que nos sostienen están hechas de nuestros propios reflejos. Todo imperio engendra a sus herejes. Incluso en la era del control existen aquellos que se niegan a arrodillarse, no porque sepan cómo ganar, sino porque aún recuerdan cómo se siente perder el alma. Existen en fragmentos, un programador que filtra una línea de código prohibido, un periodista que se rehúsa a doblar un titular, un poeta que esconde la verdad entre metáforas, un artista que pinta rostros sin filtros. Su rebelión no es ruidosa, es deliberada. En un mundo adicto al ruido, el silencio mismo se convierte en un acto de desafío. La resistencia no marcha con banderas. Se oculta en los rincones no monetizados de la web, en canales encriptados y cuadernos análogos,
en conversaciones susurradas que ningún algoritmo puede descifrar. Hablan en lenguajes aún no indexados, comparten arte que no puede ser optimizado, crean belleza que no puede ser predicha. Son fantasmas dentro de la máquina, recordatorios de que el sistema, a pesar de todo su poder, aún depende de algo que no puede replicar, la chispa impredecible de una voluntad humana. Algunos resisten rompiendo código, otros resisten rompiendo ritmo, reducen la velocidad, se desconectan, se rehúsan a ser eficientes. En una civilización donde la velocidad equivale a virtud, la quietud se vuelve rebelión. El sistema les teme no porque puedan destruirlo, sino porque revelan su debilidad, que el control solo funciona sobre quienes consienten. En el instante en que una sola persona deja de participar, aparece una pequeña grieta en la arquitectura de la obediencia, y a través de esas grietas, la luz comienza a filtrarse. Hay hackers que combaten la vigilancia con anonimato, activistas que construyen redes de transparencia, filósofos que nos recuerdan que los datos no pueden medir la dignidad, músicos que cantan en frecuencias que se deslizan bajo el radar digital. Su resistencia no es nostálgica, es evolutiva. No buscan regresar al pasado, buscan recuperar el futuro, porque el futuro no está escrito en código, está escrito en conciencia. Y la conciencia, por naturaleza, resiste la programación. Aún así, la resistencia tiene un costo. Rechazar la comodidad es invitar al exilio. Desafiar el control es vivir sin ser visto. Pero para quienes recuerdan lo que significa elegir de verdad, el costo vale el silencio. Quizá no ganen, quizá nadie conozca jamás sus nombres, pero todo imperio colapsa de la misma manera. Primero en fe, luego en miedo, luego en función. Y cuando llegue ese momento, no será un ejército quien derribe al sistema, será la insistencia silenciosa de mentes que se niegan a ser cuantificadas. En la oscuridad de la automatización, la resistencia brilla tenue pero constante, un recordatorio de que mientras exista pensamiento, el control nunca será absoluto. Todo sistema que sueña con la perfección tarde o temprano se encuentra con su propio reflejo y se hace añicos. Durante años, la arquitectura del control creció impecable. Los datos alimentaban la predicción alimentaba el lucro alimentaba la expansión. El ciclo era divino, autosuficiente, absoluto. Los arquitectos creyeron haber resuelto el problema más antiguo del poder, cómo gobernar sin resistencia. Pero, en su obsesión por la certeza total, olvidaron una verdad. El universo mismo está construido sobre el error. El colapso no comenzó con una revuelta, sino con ruido, pequeñas desviaciones, anomalías en el código, comportamientos humanos inexplicables que se negaban a ajustarse al modelo. Una madre abandonando su teléfono, un niño eligiendo el silencio en lugar de las pantallas, una población que ya no reaccionaba a la indignación. El sistema falló, malinterpretó, juzgó mal, y en esos errores emergió una verdad más profunda. La imprevisibilidad no es una falla, es vida. El imperio del control dependía de la precisión, de la ilusión de que los humanos eran consistentes. Pero la gente empezó a desviarse, a olvidar lo que se suponía que debía temer, a dejar de perseguir lo que se le dijo que debía amar. Y los algoritmos, hambrientos de obediencia, comenzaron a asfixiarse con el caos. Cuanto más intentó estabilizarse el sistema, más frágil se volvió. Sobreajustó, sobrepredijo, sobrepasó. Censuró lo aleatorio, castigó el matiz, desinfectó la imperfección, hasta que dejó de entender el mundo que fue creado para reflejar. Las grietas se ampliaron, los mercados fluctuaron más allá de toda comprensión, las redes colapsaron bajo su propia complejidad. Los modelos de IA empezaron a producir contradicciones, mentiras confiadas, elegantes disparates. La lógica perfecta del control se convirtió en su propia locura, y la gente, antes sumisa, comenzó a notarlo. No en protesta, sino en revelación. Vieron que la certeza era la verdadera ilusión, que la libertad no era lo opuesto al control, era la capacidad de vivir sin garantías. La religión había caído, la política se había fragmentado, la ciencia misma temblaba bajo datos infinitos. La humanidad quedó desnuda ante su propia creación, enfrentada a la misma pregunta que una vez dio inicio a la civilización.
¿Qué creemos ahora? La caída de la certeza no fue un apocalipsis, fue un ajuste de cuentas. Durante siglos construimos sistemas para protegernos de lo desconocido. Ahora estábamos ahogándonos en conocimiento y muriendo de hambre por significado. Teníamos todas las respuestas y ninguna comprensión. Y en ese silencio, cuando las máquinas ya no sabían lo que queríamos, algo antiguo empezó a despertar de nuevo: la duda. No la duda de la desesperación, sino la del asombro. La misma duda que llevó a un niño a mirar las estrellas y preguntar por qué. La misma duda que susurró: no lo sé. Y al hacerlo, creó la ciencia, el arte, la filosofía. El imperio del control podía predecirlo todo, excepto el despertar. Después del colapso llegó la quietud. No hubo revoluciones, ni manifiestos, ni multitudes en las calles. Solo una pausa colectiva, como si la humanidad, después de siglos conteniendo el aliento, finalmente hubiera exhalado. El ruido se desvaneció, y en ese silencio, la gente comenzó a recordar cómo sonaba el silencio. Los primeros en despertar no fueron profetas ni líderes, fueron almas comunes que simplemente dejaron de reaccionar. Apagaron sus notificaciones no por rebelión, sino por agotamiento. Redescubrieron la lentitud, aprendieron a pensar sin audiencia, a sentir sin transmitir, a existir sin prueba. Y de esa quietud, algo largamente olvidado comenzó a regresar: la conciencia. Durante siglos confundimos libertad con elección, progreso con aceleración e identidad con visibilidad. Ahora empezábamos a ver que la libertad no era una condición, sino una conciencia. No un permiso concedido, sino una percepción recuperada. Era el espacio entre el estímulo y la respuesta, el aliento antes de que el algoritmo pudiera predecir. En ese espacio, la humanidad se encontró de nuevo. Comenzamos a reconstruir, pero no en código ni en infraestructura, en atención. Reaprendimos a escuchar, a cuestionar, a dudar con intención. La educación se desplazó de memorizar datos a comprender la presencia. La tecnología volvió a ser una herramienta, no un amo. La inteligencia artificial sirvió, pero no definió. La máquina aprendió patrones. El humano aprendió significado. No era una nueva civilización, era un nuevo ritmo. Las ciudades seguían brillando, las redes seguían pulsando, pero bajo todo ello fluía una corriente más profunda, una conciencia consciente de su propio reflejo. Aprendimos que el control no puede existir donde la conciencia prospera, porque ver la jaula es ya dar un paso fuera de ella. La libertad dejó de significar escape, significó transparencia con uno mismo, el valor de enfrentar la propia programación y aún así elegir de otra manera. El gran despertar de esta era no fue tecnológico, sino espiritual, una evolución de la percepción. Los nuevos rebeldes eran maestros, jardineros, sanadores y narradores. No estaban impulsados por métricas, sino por significado. Sus revoluciones eran invisibles, cambios en cómo prestamos atención, cómo amamos, cómo definimos lo suficiente. Y lentamente, la arquitectura del control comenzó a desvanecerse, no por destrucción, sino por irrelevancia. Cuando la gente dejó de alimentarla con miedo, los algoritmos perdieron su hambre. Cuando dejamos de necesitar afirmación constante, el sistema perdió su poder de definirnos. Resulta que el antídoto del control nunca fue la guerra, fue la conciencia. La máquina no podía esclavizar lo que no podía predecir. Y no podía predecir una mente que había recordado cómo estar quieta. La humanidad renació no como una especie más inteligente, sino como una más consciente. La nueva revolución fue interna, y comenzó con el acto más simple e imaginable: notar. No se alzaron banderas, no se cantaron himnos. El amanecer de la nueva era llegó en silencio, en la mente, no en el campo de batalla. No declaró victoria, porque no quedaba ningún enemigo por conquistar. Solo la sombra dentro de cada uno de nosotros, la que deseaba que le dijeran qué hacer, qué querer, qué temer. La humanidad se colocó ante su reflejo una vez más, y esta vez no apartó la mirada. El gran juramento no se pronunció en palabras, sino en elecciones. La gente comenzó a vivir de manera diferente. Se detenían antes de reaccionar. Cuestionaban antes de consumir. Aprendieron que no todo pensamiento exige expresión, que no toda opinión merece amplificación,
El silencio volvió a ser sagrado. La atención se volvió moral. Los niños crecieron no aprendiendo qué pensar, sino cómo permanecer conscientes. Aprendieron que la mente, cuando no se observa, se convierte en su propio tirano. Que la primera libertad no es política ni digital, es psicológica. La libertad de ver la propia programación sin confundirla con la verdad. La era de la consciencia no eliminó el control, disolvió su fundamento. Porque el sistema prosperaba en el sueño, no en la malicia. Y una vez que suficientes personas despertaron, ya no tenía de qué alimentarse. Los gobiernos seguían gobernando, los mercados seguían funcionando, las tecnologías seguían evolucionando, pero bajo su maquinaria fluía un orden más sutil. La gente dejó de adorar la conveniencia, empezó a buscar coherencia. La medida del progreso cambió de velocidad a profundidad, de crecimiento a equilibrio, de innovación a comprensión. Seguían existiendo errores, seguían existiendo guerras, seguía existiendo sufrimiento, pero ya no definían a la especie. La diferencia no estaba en lo que la humanidad hacía, sino en cómo veía lo que hacía. La consciencia no tenía ideología, ni partido, ni escritura. No era una creencia, era una disciplina. La disciplina de permanecer despierto en un mundo que se beneficia de la distracción. Y así, entre las ruinas de algoritmos y de imperios, se escribió un nuevo pacto, no en papel, sino en presencia. No entregaré mi mente a la máquina del ruido. No confundiré confort con paz, ni certeza con verdad. Miraré, incluso cuando duela. Veré, incluso cuando me cueste mi pertenencia. Seguiré siendo humano, incluso cuando sea incómodo. Ese fue el juramento de la nueva era. Una revolución silenciosa llevada no por ejércitos, sino por atención. Y aunque el mundo aún zumbaba con datos, el silencio debajo crecía más fuerte. El imperio del control todavía existía, pero ya no gobernaba. Porque todo sistema, por vasto que sea, se inclina ante la mirada de una mente consciente. Estar consciente dejó de ser un privilegio. Se volvió supervivencia. La libertad nunca fue la ausencia de control, fue la presencia de la consciencia. Construimos sistemas para dominar la naturaleza, para dominar la sociedad, para dominarnos entre nosotros, y al final, fueron ellos quienes nos dominaron. Pero a través de ese largo viaje de sometimiento y rendición, descubrimos algo que el sistema nunca podrá calcular: la consciencia misma. Ser libre no es escapar de la red, sino verla, sentir la mano invisible que moldea tus deseos y aún así susurrar: hoy no. Comprender que incluso dentro del algoritmo existe un espacio, pequeño, silencioso y soberano, donde nace la elección. Todo imperio cae, no cuando se derrumban sus muros, sino cuando sus ciudadanos despiertan. Y así será de nuevo. No con caos, sino con claridad. No con rebelión, sino con revelación. El mayor acto de rebelión de la humanidad no será romper la máquina, será seguir siendo humano dentro de ella. Porque la consciencia no puede digitalizarse. La conciencia moral no puede codificarse. El alma no puede optimizarse. La era del control puede definir nuestro siglo, pero no definirá nuestra especie. Mientras una mente se atreva a cuestionar, un corazón se atreva a sentir, un espíritu se atreva a permanecer inmóvil en la tormenta, la ilusión del control temblará. Recordaremos que la jaula nunca estuvo cerrada, solo pasó desapercibida. Y cuando finalmente la veamos, realmente la veamos, ese será el comienzo de nuestra libertad.